¿Y por qué digo esto? Mire lo que dijo Pablo, por ejemplo, en Filipenses, capítulo 3, versículo 12. Él dice, no quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección. O sea que él estaba satisfecho en todo lo que había caminado, pero estaba insatisfecho. Pero dice, no quiero decir que ya haya logrado estas cosas, pero sigo adelante, dice, a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. Porque Cristo nos ha hecho suyos. Amén. Nosotros ya somos propiedad de Él. ¿Sí se siente bien por eso? Bueno, pero imagínense, uno se siente bien, ¿no es cierto? Dice, qué bueno. Pero usted lee a Pablo y dice que él se despoja de todo a fin de ganar a Cristo. O sea que nunca debemos, ni nunca vamos a estar nosotros satisfechos. Siempre la vida del cristiano va a ser una satisfacción insatisfecha. ¿Sí entienden, no es cierto? Y nuestro texto de hoy, en los versículos 21 y 22, dice que Dios mismo nos confirmó, nos ungió, nos selló y nos dio su espíritu como garantía. Así que Dios quiere que tengamos una profunda satisfacción y seguridad en Cristo. Eso es lo que Él quiere para nosotros. Pero Pablo no dice, porque estoy seguro, me cuesta. Él dice, como Él me hizo suyo, oiga, como Él me hizo suyo, ¿qué es lo que hago yo? Sigo adelante para hacerlo mío. ¿Sí entiende eso, no es cierto? Por eso era que Pablo decía que él dejaba todo con el fin de ganar a Cristo. Porque resulta que Cristo ya lo había ganado para él. ¿Sí me entienden? ¿Sí entiende por qué nosotros vivimos una satisfacción insatisfecha? Porque día a día lo que nosotros tenemos que hacer, caminar día a día, luchar por hacer lo que le digo. Si Él me hizo suyo, yo quiero hacer lo mío. Esa debe ser la búsqueda que nosotros debemos tener. Por eso, un culto que se sale del cronograma, ¿no? Que yo puedo decir, fíjense, vinieron los mismos del miércoles, ¿no? Porque ya fue un jueves, como que se salió del programa. No, yo cumplo con esto así, entonces, ¿estás satisfecho? Pero no debería estar satisfecho. Tu satisfacción debería ser una satisfacción insatisfecha. No sé si me hago entender. ¿Qué es lo que hace Pablo? Él anhela la perfección. ¿Sí está bien el sonido? ¿Sí entienden? Bueno. Está como, sí, ¿no? ¿Le falta brillo? Ah, tiene mucho brillo, dicen. Bien. ¿Por ahí está bien? Sí. Sí. No. Sí. Bueno. Mire que la palabra dice, el que comenzó en vosotros, ¿qué dice? La buena obra. Como es una buena obra, ¿cómo debería estar? Satisfecho, ¿cierto? Porque es el problema del ser humano, que busca solamente hacer cosas buenas, pero dice que Dios, que fue el que empezó en usted una buena obra, no la deja ahí, sino que la perfecciona. Como que dice, puede ser buena, pero no es perfecta. Entonces Él la perfecciona. Podríamos decir que Él es el primero que nos enseña, con todo el respeto de mi Señor, por supuesto, que Él no está satisfecho, sino que Él vive una satisfacción insatisfecha. Porque día a día empezó en nosotros una buena obra, pero día a día la perfecciona. ¿Sí entienden, no es cierto? Bueno.
Él anhela la perfección, estoy hablando de Pablo, él anhela la plenitud, él no está satisfecho con su estado actual, su satisfacción es una satisfacción insatisfecha, que es lo que debe ser para nosotros. Él sabe que en Cristo tiene todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Qué interesante esto. ¿Por qué? Porque Él nos hizo suyos. Pero ¿cuál es el problema ahorita? Que nosotros hagamos que Él sea nuestro, que no es lo mismo, fíjense, ¿no? No es lo mismo. Pablo sabe que en Cristo tiene todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales, pero también sabe que su experiencia de esas bendiciones no es tan completa como podría ser. Porque yo no sé cuántos de ustedes se pararon en las ventanas de sus casas a ver quemar los años viejos y suspirar, ¿no? Con ganas de estar ahí. No sé, pues yo digo, no sé cuántos, ¿no? De pronto nadie, pero no faltan. El que dice, ay, ¿por qué soy cristiano? Podría estar ahí. O ver a los vecinos allá moviendo el esqueleto y, ay Dios, ¿en qué estuve? Y encima mañana culto. Entonces Pablo, ¿qué es lo que pasa? Dice Pablo, yo dice, en Cristo tengo todo lo que yo necesito. Pero él sabe que su experiencia de estas bendiciones no es tan completa como podría ser. Porque eso es lo que nosotros entendemos. Porque si entendiéramos plenamente, nada de lo que el mundo ofrece, nada de lo que el mundo muestra, debería ser atractivo para nosotros. Porque nosotros estamos plenos y completos en Cristo. Pablo sabe que hay más para experimentar de la esperanza de nuestro llamado y la gloria de nuestra herencia y la grandeza del poder de Dios que actúa en nosotros. Oiga, el poder de Dios actúa en nosotros. ¿Quién podría decir que está viviendo esa plenitud? Si todavía los fuegos artificiales y nos quedamos con la boca abierta. ¿No? Mire. Ah, ah. Y no se diga los años viejos, ¿no? Y menos el carnaval. Pero entonces la pregunta es esta, ¿no? La gracia, la grandeza del poder de Dios que actúa en nosotros. ¿Cuántos pueden decir, sí, yo lo tengo, yo lo he experimentado, yo lo vivo? No se preocupe que es el mismo problema que tenía Pablo. Él sabe que hay más fuerza del Espíritu para el hombre interior. Él sabe que hay más que saber acerca de que Cristo mora en nosotros, porque esa es una cosa que el cristiano no entiende. Cristo mora en ti. ¿Ya? Cristo vive en ti. Y al vivir en ti, Él conoce también tus pensamientos, tus anhelos, tus deseos, tus insatisfacciones. Entonces sabe Pablo que hay más amplitud, más extensión, más altura, más profundidad del amor de Cristo por descubrir, Porque nosotros sabemos que Él nos ama, pero ninguno de nosotros sabe con qué plenitud Él nos ama. Mire, yo le aseguro que no falta algún cristiano que ahorita esté con un guayabo de esos. Pero ahí en ese estado, el amor de Dios le está también cubriendo. Y el guayabo que debe estar sintiendo el hermano debe ser de los peores de su vida. Por lo tanto, cada creyente cuya satisfacción es realmente del Espíritu de Dios es un creyente insatisfecho. Eso es exactamente. Nosotros no podemos decir, no, ahí vamos, ahí vamos. ¿Cómo vas en la iglesia? Ahí vamos, sí, ahí vamos, ahí vamos. No, ese ahí vamos no puede ser. Nosotros tenemos que ir por más, siempre. ¿Ya? Qué hermoso que estuvo el culto hoy, sí, pero el próximo va a estar mejor. Si no es para los demás, por lo menos para ti.
Porque tú no debes estar satisfecho con lo que se supone que hasta ahorita tienes. Porque nuestra satisfacción, ¿cómo tiene que ser? Insatisfecha. ¿Sí entienden, no es cierto? Yo traté de ponérselo de esa manera. Cada creyente cuya satisfacción es realmente del Espíritu de Dios es un creyente insatisfecho y por lo tanto todo verdadero creyente es una persona que ora. ¿Por qué ora? Porque hay algo que le hace falta. ¿Sí? ¿Ha oído el refrán que dice que el que no llora? Así dice, ¿no? O hay otro que dice que el que quiere besar, busca la boca, dice, ¿no? Entonces, si usted no está satisfecho con lo que es, ¿qué es lo que tiene que hacer? Orar. Orar. Porque nada va a llegarle a usted automáticamente. La oración es la expresión sincera de esa insatisfacción, pero vamos a llamarle una insatisfacción santa. No es la insatisfacción de decir, vea ese carrazo que tiene el hermano y yo, a pie. Yo no me siento satisfecho con eso, yo quiero que le quiten ese carro al hermano. No, no, aquí estamos hablando de una insatisfacción santa y cuanto más satisfecho estés contigo mismo como eres y con el mundo tal como es, menos vas a orar. ¿Sí entendió eso? Mientras usted esté más satisfecho como es su vida, ahí vamos, hermano. ¿Y qué? No, ahí vamos. Te aseguro que no oras. Te lo puedo asegurar. Pero entre más insatisfecho estés contigo mismo, más vas a dedicarte a la oración. Más. Cuanto más desees toda la plenitud de Dios, cuanto más desees conocer la amplitud, la altura, la profundidad del amor de Cristo, cuando más desees ser fortalecido por el Espíritu Santo, ser lleno de su poder, entre más desees conocer la esperanza que tú tienes de ese llamado que Dios te hizo y de las riquezas de la gloria de tu herencia, mejor dicho, más vas a orar. Y te lo digo, más apasionadamente vas a orar. ¿Por qué? Porque sabes que algo necesita. ¿Por qué a los que les gusta estudiar, por supuesto, terminan su bachillerato y van a la universidad, ¿no? Y sacan un título, pero hay algo que dicen, yo quiero estudiar más, ¿no es cierto? Quiero estudiar más y hacen posgrados, y hacen maestrías y etcétera, porque hay algo que los motiva, los impulsa a más. Así debe ser la vida del cristiano. Tú no debes sentirse satisfecho porque no, pues yo tengo una iglesia ahí, yo voy, sí, yo a veces voy y ya. Acuérdate que Dios no se conformó con lo bueno, sino que busca lo perfecto. ¿Sí? Lo perfecto. Una pequeña oración significa poco deseo para Dios. Yo siempre les he dicho, hay que orar al consumir los alimentos. Porque si es cuestión de que te sirven ahí, bueno, gracias a Dios por la papa, señora, amén. Y hágale. Poca oración significa poco deseo para Dios. La oración superficial significa una relación superficial con Dios. Es una oración por cumplir. ¿Sí me entiende? Es una oración por cumplir. Ayer finalizó un año y oro para que al mirar hacia atrás lo hagamos con una mezcla adecuada, digo, de profundo arrepentimiento y gran gratitud. Arrepentimiento por nuestra incredulidad, porque si somos sinceros, tenemos que confesar que hay muchas cosas en el año que pasó en las que fuimos incrédulos. Por eso tenemos que mirar hacia atrás, pero mezclando ese arrepentimiento y mezclarlo con gratitud. Arrepentimiento por nuestra incredulidad, por nuestro pecado, y gratitud por la gracia de Dios, que todo lo superó. Porque a pesar de nuestra incredulidad, Dios estuvo extendiendo su mano hacia nosotros.
Dios estuvo proveyendo en nuestra mesa, guardando nuestras vidas, la de nuestra familia, a pesar de nuestra incredulidad, a pesar de que nosotros confiamos más en las cosas materiales, Él seguía proveyendo, Él seguía haciendo. Así que si miras hacia atrás, mira ese año que pasó con arrepentimiento y con gratitud, que hoy es el primer día de un nuevo año y estás en la casa del Señor y la presencia de Dios está aquí y Él está diciendo, tengo todavía esperanza en ti. Hoy entramos a un nuevo año y mi oración es para que entremos en una mezcla adecuada, mira, de profunda satisfacción en este amor indescriptible de Dios por nosotros, en Cristo Jesús, que nos escogió, dice que nos escogió, nos predestinó, nos llamó, nos justificó, nos glorificó, pero con esa profunda satisfacción de sabernos escogidos por Dios, tiene que haber una insatisfacción también en nosotros. ¿De qué? De que Dios nos conceda conocerlo a plenitud. Es la única manera en que usted puede vivir lo que resta de este tiempo en victoria. Es la única manera. Sí, le damos gracias a Dios. Ya lo decíamos el último servicio. Le dimos gracias a Dios, era nuestra acción de gracias, gracias Señor, pero ahí no terminó todo, ¿me entiende? Porque si usted se sintió satisfecho ahí, algo falta, porque el verdadero creyente va a tener una satisfacción insatisfecha. Y eso es lo que nosotros debemos buscar, que Dios nos conceda una gran insatisfacción santa, junto con el nivel de nuestra experiencia de plenitud, porque eso es lo que Dios quiere. Entonces, ¿qué vamos a hacer desde ya? Orar, hermano, orar. Orar, la vida de oración no puede detenerse, la vida de oración no puede ser una vida superficial de oración. Porque si usted hace una oración superficial, como le dije, tiene una relación superficial con Dios. ¿O no se ha dado cuenta que cuando usted anda atrás de un puesto con un político, le vive respirando en la nuca y lo persigue y le sigue, le baja la cabeza y doctor, y va y le limpia el saco, le limpia los zapatos y está buscándolo para obtener algo de él? Porque usted no está satisfecho con solo ser amigo del político. Usted quiere algo de él. Y entonces con ese gran deseo ardiendo en nuestros corazones, quiero que comencemos el año con una decisión poderosa por una renovación en nuestra vida de oración. Quiero que usted entienda eso. Ya sea una oración participativa, yo estoy pensando muy seriamente en dedicar un culto, así sea al mes, a oración. ¿Sí? ¿Para qué? Para que la gente empiece a disfrutar la oración. Porque acuérdese, una oración superficial muestra una relación superficial. Porque la mayoría ora solamente cuando necesita, pero muy pocos oran por la satisfacción de estar con aquel que dicen que aman. ¿Ya? Y entonces por eso le digo que quiero que comencemos el año con una decisión poderosa por una renovación de nuestra vida de oración como la expresión sincera de esa santa insatisfacción. Decirles, Dios mío, gracias por el año que pasó. Muchas gracias, Señor. Pero estoy insatisfecho. Quiero más de ti. Yo quiero más de ti. Quiero conocerte más. Quiero disfrutar más tiempo contigo. Quiero que la oración sea un momento de deleite, no una obligación, no una carga, que sea un deleite para mí. Y los invito entonces, o les ruego si quieren, a consagrarse a Dios de una manera extraordinaria a medida de que este nuevo año comience a correr. Y desde este 1 de enero del año del Señor 2026, notifícale a tu vieja naturaleza, ¿no? Y notifícale al mismo diablo y notifícale al mundo mediante un acto de consagración santa. Notifícale que tú perteneces a Dios. Porque de pronto el diablo no se ha dado cuenta porque lo has escondido muy bien. Entonces el diablo no se ha dado cuenta
que tú le perteneces a Dios. Ahora le vas a decir, ni me mires porque le pertenezco a Dios. Al mundo dile, ni me anheles porque yo le pertenezco a Dios. Y a esa vieja naturaleza, que es la más problemática, porque el diablo no actúa solo, el diablo actúa conforme a tu vieja naturaleza, conforme a lo que tú tienes ahí, ¿ya? Porque ¿te acuerdas cómo te gustaba bailar? ¿Sí? ¿Se acuerda? No decía que se bailaba hasta un velorio, le decía, ¿no? Y ahora, pues ¿qué le voy a mentir, hombre, pastor? También, dice, ¿no? Pero si hay algo diferente o no, no, sí, ahora es pura salsa nomás. Antes era de todo. ¿Hay algo diferente, sí o no? ¿Ves? Hay una vieja naturaleza en ti, eso no es el diablo. Es que es fácil echarle todo la culpa al diablo. Pero el diablo no puede trabajar cuando no hay una vieja naturaleza en ti que él pueda manipular. Y haya un mundo a tu alrededor que él pueda influir para manejarte. ¿Cierto? Entonces está tu familia. A ver, usted, venga, tómese un trago. No. Ah, ¿verdad que usted es cristiano, no? ¿Verdad que a ustedes les prohíben? Sí. Pero tómese unita nomás. Pero unita nomás. Y después ya está, pero unita nomás, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que? El diablo no. El diablo obró sobre tu vieja naturaleza. Por eso lo que Dios está pidiendo es que te despojes de esa vieja naturaleza. Pero ¿cómo lo haces tú? ¿Por qué te sacas tú la chaqueta que te está abrigando? ¿Por qué te la puedes sacar? Porque te están dando una mejor. Y yo siempre les he dicho a los cristianos, sobre todo en esta época, no sientan que has perdido. Y le digo a todos aquellos que miraban desde la ventana los años viejos, yo hacía unos años viejos que, mejor dicho, ese no tiene nada que ver con los que yo hacía. Yo les ponía pólvora que se caían las casas. ¿Ya? ¿Y ahora por qué no hace? Soy cristiano. ¿Usted qué cree? Hay una vieja naturaleza, no es el diablo. El diablo es actuando sobre esa vieja naturaleza. ¿Sí me entiendes? Por eso tienes que notificarle desde hoy a tu vieja naturaleza que le perteneces a Dios. Tienes que decir, al mundo le vas a decir que le perteneces a Dios y al mismo diablo que le perteneces a Dios. Y no solamente que le perteneces a Dios, sino que deseas toda la plenitud de Dios más de lo que deseas cualquier cosa en este mundo. Y la pregunta que Dios nos hace en nuestro texto esta mañana es esta. ¿Estás viviendo tú en ese disfrute pleno del sí de Dios en Cristo Jesús? Porque si tú le preguntaras a Dios, Dios, ¿tú quieres lo mejor para mí? ¿Qué te dice Él? Sí. ¿Seguro, Señor? ¿Seguro? ¿Estás seguro? Sí. No sé. Entonces, ahí está la pregunta. ¿Estás viviendo en el disfrute pleno de ese sí de Dios para ti en Cristo Jesús? O para decirlo de otra manera, ¿has dicho que sí a todos los sí de Dios para ti? Entonces Él te dice, yo no te dejaré ni te desampararé. Te lo dice Él. ¿Qué tienes que decir tú? Sí, Señor, amén. ¿Lo has dicho? ¿Hay algún sí de Dios para ti al que le dices no, al que le dices quizá o le dices no ahora? Así que deja que nuestra consagración a Dios al comenzar este año sea, este año diré sí para ti, oh Dios. Amén. Hay promesas de Dios que Él anhela cumplir. Pero ¿sabes lo que falta? Tú sí. Es lo que falta. Porque Él dice sí.
Cuando Él promete algo es porque lo va a cumplir. Él dice sí, pero la pregunta es, viene por lo que yo les decía. Nosotros le pertenecemos a Él, pero no hemos hecho que Él nos pertenezca a nosotros. ¿Sí me entienden, no es cierto? ¿Sí me entienden o no me entienden? Sí. Sí. Es exactamente ese es el problema. Que este año, tienes que decirle, este año, Señor, diré sí para ti. El Señor dice, yo tengo grandes cosas para ti. ¿Será? ¿Será? ¿Qué vas a decir ahora? Sí, Señor. Lo sé, Señor. Entonces, vas a decirle, me consagro a abandonar el no y el quizá y el no ahora de mi incredulidad, porque eso es incredulidad. Y digo sí a todo lo que tú dices sí para mí. Por eso es que le decía, el sí de Dios es sí y el no de Dios es no. Pero para nosotros, ¿qué es? Pueda que tal vez, quién sabe. Pero para Dios no es así. Vamos a mirar rápidamente el texto para que puedan ver esta palabra de la misma manera en que la miraba yo. ¿Será que el corazón de Pablo estaba dividido hacia los corintios? De acuerdo con los versículos 15 y 16 de lo que leímos de 2 de Corintios 1, dice, como estaba tan seguro de su comprensión y confianza, quise darles una doble bendición al visitarlos 2 veces, primero de camino a Macedonia y otra vez al regresar de Macedonia. Luego podrían ayudarme a seguir mi viaje a Judea. Pablo había hecho un plan para visitar Corinto 2 veces, para darles una doble bendición. Pues si usted ya lo lee, se iba a dar cuenta que iba a cruzar el mar Egeo a Corinto en su camino a Macedonia. ¿Se acuerda de los macedonios? ¿Qué recuerda de los macedonios? De los que dieron, ¿no es cierto? De los que ofrendaron, de su pobreza, dice que dieron, ¿no? Entonces se le fue a visitarlos. Entonces, caminó a Macedonia y luego regresaría a Corinto. Este era su plan y se enteraron. Pero luego sucedió algo que lo hizo cambiar de opinión. Si quiere usted vaya a 1:23, por ejemplo. Dice, ahora pongo a Dios por testigo de que les digo la verdad. La razón por la cual no regresé a Corinto fue para ahorrarles una severa reprimenda. Oiga, como que dice, más bien les convino a ustedes que yo no regrese, porque les iba a pegar una vaciada de esas, ¿no? Pero ellos no lo interpretaron de esa manera. Ellos lo que dijeron fue, este es doble palabra. Dijo que iba a venir y a la final no vino. Evidentemente comienza a circular el rumor de que el corazón de Pablo está dividido. Sí, dice, él los ama, él quiere verlos y bendecirlos, pero no, tal vez no tanto como ama su propia conveniencia a alguna otra iglesia. Claro, pues él se fue a otro lado. Seguramente haber dicho, ¿no? Allá le van a dar otra ofrenda, etcétera. Es que el corazón de Pablo es el corazón de Pablo de sí y no hacia los corintios, como de sí voy, pero no voy. Eso es lo que ellos pensaron, ¿no? ¿Por qué les cuento todo eso? Para que entiendan claramente ese pasaje, a qué se refería. Y él responde apasionadamente, y yo lo digo apasionadamente porque léalo con... Es que cuando a usted lo acusan de algo que no es, entonces apasionadamente usted... Y él responde, versículos 17 y 18, dice, tal vez se pregunten por qué cambié de planes. ¿Acaso piensan que hago mis planes a la ligera? Oiga bien, ¿no? ¿Acaso piensan que hago mis planes a la ligera? ¿Piensan que soy como la gente del mundo que dice sí cuando en realidad quiere decir no? Tan cierto como que Dios es fiel, nuestra palabra a ustedes no oscila entre el sí y el no. Por eso le digo, tan cierto, dice, mira, tan cierto como que Dios es fiel. Mira cómo pone a Dios, ¿no? Tan cierto como que Dios es fiel, nuestra palabra a ustedes no oscila entre el sí y el no. Él no está diciendo sí, pero pues quién sabe, nada, nada. En otras palabras, nuestra planificación y nuestra predicación no son inconstantes. Y cuando digo nuestra palabra me refiero a la palabra que comparten
cada uno de los siervos que el Señor usa desde este lugar y en cualquier lugar, ya sea en las casas, ya sea en los discipulados. Nuestra planificación y nuestra predicación no son inconstantes, no son de doble ánimo, están unificadas. O sea, ellas son sí para ti. Porque es terrible que yo diga una cosa y que después diga otra. ¿Sí me entiende? Y cuando digo nuestra predicación es que yo diga algo y que luego otro hermano diga algo contrario a lo mío. Entonces la gente queda, ¿y qué? ¿Cómo? Pues claramente, vivimos, y yo le digo a ustedes, hermano, hablando en nombre de todos los consiervos, nosotros vivimos por tu bien. Vivimos por tu bien. Somos para ti y no contra ti. Eso debe tenerlo usted muy claro. Nuestra vida y ministerio es un rotundo sí, 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 para las cosas de Dios. No es, quién sabe, hermano, quizá, hermano, no, sí, 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 sí. Sí a tu alegría, sí a tu santidad, sí a tu fe, a tu esperanza, a tu amor, a tu paz, a tu poder. Yo estoy total y absolutamente seguro que Dios nos ama. Entonces no puede ser que alguien pueda decir, no tanto. Porque eso es lo que le pasó a los corintios, miren. Por eso hablaron de Pablo. No, lo que pasa es que Pablo, él simplemente nos llenó la cabeza que ya me voy para Macedonia, pero ya regreso por aquí, esa la fija. Pero no, puro cuento, ese como que es político. Es puro cuento. ¿Cómo así? No, ahí está, ¿verdad? Que ya no va a venir. Entonces Pablo tiene que decirle, ¿sabe? No les convenía que yo regrese. Porque yo no hago las cosas a la ligera. Yo hago lo que el Espíritu Santo me muestra que haga. Y no les convenía que yo regrese porque les iba a pegar una vaciada. Claro, porque mire cómo era el pensamiento de ellos. El pensamiento de ellos era mirar a un Dios que a veces dice sí y otras veces dice no, o que dice quién sabe, o que y les dice no. Luego en los versículos 19 y 20, Pablo muestra por qué su propia vida es sí para los corintios. Es decir, por qué Dios les ha dicho su sí definitivo en Cristo. Mira, dice el versículo 19, pues Jesucristo, el Hijo de Dios, no titubea, dice, entre el sí y el no. Él es aquel de quien Silas, Timoteo y yo les predicamos, y siendo el sí definitivo de Dios, Él siempre hace lo que dice. Entonces, ¿qué puedo pensar yo? Que si Él dice, yo no te dejaré, ¿qué quiere decir? Que no me va a dejar, hermano. Que no me va a dejar, no, pues que lo que pasa es que yo fallé y me abandonó. Él no te va a dejar. ¿Sí entiendes? Él no te va a dejar. Yo no te desampararé. Joven fui y he envejecido, dice, y no he visto justo desamparado ni a su descendencia mendigando pan. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, ese es un sí de Dios. Y si es un sí de Dios, ¿qué tiene que ser para nosotros? Un amén. Un amén, un sí. No es que no, pero vean mis pobres hijos. No. El que falla no es Dios, porque Dios ya te ganó para Él. Ahora tú tienes que ganarlo a Él. ¿Sí están entendiendo, no es cierto? Qué bueno. Él es aquel de quien Silas, Timoteo y yo les predicamos, y siendo el sí definitivo de Dios, Él siempre hace lo que dice, pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo. Oiga, todas las promesas de Dios se cumplirán, dice. No, se cumplieron. Se cumplieron en Cristo con un resonante sí. Y por medio de Cristo, nuestro amén, dice la reina, la nueva traducción viviente, dice, y por medio de Cristo, nuestro amén, que significa, a ver si es esta, ¿no? No, esta no, sí, ¿no? Es que a mí no me deja ver ahí la selva. Y por medio de Cristo, nuestro amén, que significa sí, se eleva a Dios para su gloria. Bueno, entonces Dios dice, sí. Y nosotros que estamos en Cristo, ¿qué decimos? Amén, que significa sí. Y al hacer eso, dice que ese sí se eleva a Dios para su gloria. ¿Sí está entendiendo eso? Me parece poderoso.
Entonces Pablo está diciendo, mi corazón no está dividido para ti, porque el corazón de Dios no está dividido para ti. Claro, si nosotros somos siervos de Dios, no podemos tener un corazón dividido. Por ejemplo, hoy amarlos y mañana odiarlos. Porque estaríamos mostrando que el corazón de Dios está dividido también. Y si Dios te ama, y te ama, y te va a amar hasta el final. Él no significa que hoy te ama y mañana te odia. ¿Te das cuenta lo tremendo que es eso? Si Él te ama, te ama. Y ese es el sí de Dios. No, Señor, pero mira. Entonces Dios te dice, oye, eres tan sonso que piensas que yo no sabía que tú ibas a fallar. Yo sabía que tú ibas a fallar. Yo sabía que te ibas a equivocar. Eso lo sabía desde antes que te equivocaras o fallaras. Y aún así, te amé. ¿Se da cuenta? Pero para que usted pueda decir amén, el amén tiene que ser en Cristo. ¿Sí? En Cristo. Si no es en Cristo, es un, no, pues Señor, no, yo no me perdono a mí mismo. Ay, Señor, yo no. Entonces, como que yo dijera, ¿a mí qué me importa tu perdón? Que te perdone si yo te perdoné. Entonces, si yo te perdono, ese es mi sí. ¿Y cuál debería ser tu sí? Sentirte libre, no cargado de culpa. ¿Sí están entendiendo? ¿Sí están entendiendo o no? ¿Se da cuenta que este mensaje era exclusivo? Era de estricto derecho de admisión. Por eso les digo que Pablo no está diciendo, mi corazón no está dividido para ti, porque el corazón de Dios no está dividido para ti. Si tú perteneces a Cristo por fe, entonces todo lo que Dios podría darte para tu bien, Él ya lo ha abonado a tu cuenta en Cristo. Sí se da cuenta, ¿no? Porque a veces lo que nosotros podemos entender es que Dios tiene que girarnos por Netflix. ¿Cómo se llama? Por Netflix, ¿no? ¿Qué hago? Pues si a mí me giran por Netflix. Entonces, no es que Él te empieza a depositar, ya te depositó. Porque Él ya te ganó para Él. ¿Sí me entiende? Pero ahora, ¿qué te hace falta a ti? Que tú lo ganes para ti. ¿Sí me estás entendiendo o no? Yo dije, ese es el mensaje propio porque los hermanos van a salir chochos, felices. Si tú perteneces a Cristo por fe, entonces todo lo que Dios podría darte para tu bien, Él ya lo depositó en tu cuenta. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué significa amén? Sí. ¿Sí me entiende? Sí, amén. No, sí, 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 sí. No, pero es que yo espero que este año, ¿qué esperas? Dice Dios. Es que yo sí, no, yo sí voy a hacer un novenario, ¿ya? Para ver si, hombre, si te lo está diciendo aquí que Él ya lo ha abonado a tu cuenta. O sea que el problema no es de Dios, el problema es nuestro. Porque eso es lo que le pasaba a los corintios. No, es que lo que pasa es que Él dice que sí, pero Él no, y etcétera. Dijo, no, 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 no. No. Escucha la misma respuesta en cada punto. ¿Esta promesa está en mi cuenta? Sí. ¿Esta bendición está en mi cuenta? Sí, 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 dice Dios, sí, sí. Todas las promesas de Dios son sí en Cristo. ¿Me entiende? Todas las promesas, imagínense, yo alguna vez les dije, según los que hacen contabilidad bíblica, dice que hay 33,000 promesas en la Biblia. Esas ya están abonadas en tu cuenta. Oiga, ya están abonadas en tu cuenta. Ay, ese es el problema tuyo. No te vaya a pasar entonces lo mismo que me estaba pasando a mí, que yo estaba esperando, pero era porque estaba buscando mi cuenta de Netflix y había sido de Neki.
¿no es cierto? De pronto eso era lo que le estaba pasando. Usted está esperando la bendición por aquí, por acá, y dice, no, no, la estás buscando donde no es. La estás buscando por donde no es. Y el corazón de Dios hacia los que están en Cristo es este. Mira, en Gálatas 3:29 Pablo escribió y dijo, y ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham. Son sus herederos y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. Gálatas 3:29. Ahí está, mira. Y las promesas de Dios a Abraham les pertenecen a ustedes. ¿Y qué promesas le hizo Dios a Abraham? Imagínense. Qué promesas tan poderosas. Y dice, les pertenece a ustedes. Si quiere puede leer Efesios 3:6, Gálatas, puede leer Hechos, Romanos. Todas las promesas de Dios para el bien de su pueblo se enfocan en Cristo. Por eso la idea es esto, en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que buscar entonces en este tiempo? Porque nuestra satisfacción, ¿cómo es? Insatisfecha. Y si nuestra satisfacción es insatisfecha, ¿qué es lo que nos hace falta? Orar, 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 orar. Eso es lo que nos hace falta. Pero como estamos satisfechos con lo que es, ¿ya? ¿Cuántos pancitos le gusta a usted el desayuno? No, yo solamente 5. Ah, solamente 5. ¿Y si le llegan 2? Pues, ¿qué más? ¿Se queda con ganas de pan? Sí, pero ¿qué más? Entonces Dios dice, no, esa no es la insatisfacción que yo quiero. Yo quiero que ustedes estén satisfechos, porque saben que todo lo que necesitan lo tienen ya. Pero hay que buscarlo porque ya está. Amén. Por eso vamos a quitar de nuestros labios la expresión, ay, es que yo no sé, ay, qué de malas, ay, es que no, mejor dicho, yo si ya no sé qué voy a hacer. ¿Cómo que no? Ora. Porque todo lo que tú necesitas lo tienes ya en Cristo. Ya lo tienes en Él. Sí, yo sé, pero ¿qué? O sea, que le estás diciendo que sí, pero no. O que no, pero sí. Y Él te está diciendo claramente, yo no soy así. El sí de Dios es sí y el no es no. Punto. Y Él, esas promesas Él las confirma, las asegura, por así decirlo, las compra para todos los que le pertenecen. Esto es para todos los que creen. Todo pecador que viene a Dios en Cristo con todas sus necesidades, encuentra que Dios viene a él en Cristo con todas sus promesas. Qué impresionante, ¿no? Qué impresionante. Aquí están todas las promesas y Él coge, el mismo Padre, ¿no? El mismo Padre coge y te lleva a Cristo y Cristo te trae al Padre y el Padre coge y te da todas sus promesas. Ya, ahí están. Y ahora, aprópiate de esas promesas. Sí, no, yo quiero. Ah, bueno. Es que si quieres, quiere decir que ese sí de Dios, para ti es que. Amén. Amén. Yo quiero lo mejor para ti. Yo sé, Señor, ¿pero qué? Es que a veces como que no se nota, Señor. No se nota. Respira. ¿Está vivo? Sí, ¿pero qué? Sí, pero pues es que, ay, yo no sé qué decirte. No sabes qué decir. Cuando una persona pecadora se encuentra con el Dios Santo en Cristo, lo que escucha es, sí, ¿me ama, Señor? ¿Qué te dice Él? Sí. Y Él no te dice, no, yo sí te amo, pero nada. ¿Me amas? Sí. Quiero que entienda eso. Así es el hablar de Dios. O es sí, o es no. No es que quién sabe. ¿Me amas, Señor? Sí. ¿Me vas a aceptar, Señor? Sí, sí, sí. ¿Me ayudarás a cambiar? Sí.
¿Me darás poder para servirte? Sí. ¿Me vas a mantener, Señor? Sí. ¿Me mostrarás tu gloria? Sí. ¿Cuánto lo cree? Este año es entonces. Este año es. De pronto el año pasado era, sí, pero, ay, no es que. Entonces ahora ya entiende por qué como que a veces Dios permite que haya tantas cosas que se te obstaculicen. Es para ver si crees que efectivamente lo que Dios dijo sí, es sí. Pero si dicen, no, yo sé que Dios quiere lo mejor para mí, pero, entonces Dios dice, no estás en nada. Porque si yo te dije que sí, nada va a impedir que sea un sí. Nada. Nada. Todas las promesas de Dios, todas las bendiciones de Dios en los lugares celestiales son sí en Cristo Jesús. O sea que Jesús es el sí decisivo de Dios para todos los que creen. No hay otra. Es Cristo, Cristo, Cristo. Si tú estás en Cristo, le estás diciendo sí a las promesas que Dios te ha dicho, sí. O si quieres entenderlo, en Cristo le estás diciendo amén a todo lo que Dios ha dicho, sí. Amén. Entonces Dios te dice, aquí está, toma. Y tú vas y dices, amén. Porque el problema, ¿cuál es ahora? Que el Señor está diciendo, toma. Para mí, toma. No creo, Señor. No creo. Toma. No, Señor, no bromees conmigo, Señor. Toma. ¿Qué hace falta entonces? ¿Qué hace falta? Orar, 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 orar. El talón de Aquiles del 99.99% de los cristianos. Oración, oración, oración. Ahora viene el gran desafío y la conexión entre, aquí no me van a mí a criticar por el tiempo, porque vea, pusieron esas uvas ahí y yo no veo el reloj, por si acaso. ¿No? Así que después no sé qué. Entonces, bien, ahorita viene el gran desafío y la conexión entre todo esto y la oración. Segunda de Corintios 1:20 dice, pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante sí. O sea que cuando Cristo vino a este mundo, compartió esta carne, murió en la cruz y resucitó, era que Dios estaba diciendo que todas sus promesas son sí. Por eso me encanta como lo dice. Pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante sí. Es como que Dios desde los cielos dijo, sí, hijos, todo lo que yo tengo, todo lo que yo les he prometido, será cumplido. ¿Entiende? Eso es lo que estaba diciendo. Y por medio de Cristo, dice, ¿no? Y por medio de, entonces allí estaba Cristo, qué bendito Dios, ¿no? Allí estaba Cristo, entonces Cristo, Dios dice, por medio de Cristo, las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante sí. Y dice, y por medio de Cristo, ahora sí de nosotros hacia allá, y por medio de Cristo nuestro amén, que significa sí, se eleva a Dios para su gloria. ¿Sí entiende? Él extiende su mano y te dice, sí, en Cristo. Y tú lo tomas y dices, amén. Y eso es para gloria de Dios. ¿Sí entiende? Creo que es como claro, ¿no? Entonces el versículo 20 explica por qué la iglesia cristiana dice amén. Es una palabra tomada del hebreo, donde significaba una afirmación, pero una afirmación muy fuerte. Quiero que entiendan, ¿no? Porque no te dicen amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén.
Ay, qué calor, qué sofoco. ¿No? ¿Cuántos dicen amén? Amén. No, no, no. Esa palabra tomada del hebreo, que la asumió el griego, significaba pero una afirmación muy fuerte. Es cuando que yo le dijera, ¿cuántos quieren 10 millones de pesos? ¡Ya! ¿No? Ya. No. ¿Sí se da cuenta cómo es, no? El asunto. Por eso este amén era una afirmación muy fuerte. Un formal, solemne, serio, estoy de acuerdo. Así es. Yo afirmo lo que acabas de decir. Esto es verdad. Pero esto es verdad, no, esto es verdad. Yo no te dejaré ni te desampararé. Es verdad. Lo creo, Señor. Lo afirmo. Lo aseguro. Tú no me vas a desamparar. Es muy diferente. Para la mayoría, amén simplemente significa un sí muy serio en el contexto de dirigirse a Dios, ¿no? Amén. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, amén. Pero ya se lo digo, esta era una expresión que significaba una afirmación, pero fuerte, firme, ¿sí? Firme. ¿Vas a ir al culto hoy? Amén. Pero entonces, ¿qué vas o no vas? Eh, sí. ¿Qué cree usted? No, este ya no fue. ¿Cierto? ¿Pero vas a ir al culto? Claro que sí. Sí. Bueno. Ahora sí entiende la diferencia, ¿no es cierto? Amén. Ahí está. Amén. ¿Entiende la diferencia? Adelante. Algunos. Ahora nota la conexión entre las dos mitades del versículo 20. La primera mitad dice, pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante sí. Y la segunda mitad dice, y por medio de Cristo, nuestro amén, que significa sí, se eleva a Dios para su gloria. Cuando te das cuenta de que amén y sí significan lo mismo, esto es lo que significa el versículo. Mira lo que significa el versículo. En Jesucristo, Dios dice su sí. Él dice su amén a nosotros a través de sus promesas. ¿Me ama, Señor? Él te dice, yo no te voy a dejar, yo no te voy a abandonar. ¿Pero me amas? Ay, ¿qué será? Yo envié a mi hijo por ti, a que muera por ti. Sí, sí, pero ¿me amas? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? En Jesucristo, Dios dice su sí, su amén a nosotros a través de sus promesas. Y en Cristo decimos nuestro sí, nuestro amén de regreso a Dios a través de la oración. ¿Sí se da cuenta? ¿Usted cree que Dios va a cuidar de usted? Amén, ¿no es cierto? Ya, esa es la parte de allá hacia acá. Y la parte de aquí hacia allá, ¿cómo es? Usted dijo amén. Y ahora ya lo dijo un poquito como más varonil. ¿Cuál es la respuesta entonces? La oración. La oración. Miran la oración, qué importante que es. La oración es a través de Jesús. Usted ya sabe, ¿no es cierto? Pero pastor, ¿a quién es hay que orarle? ¿Hay que orarle a Cristo o al Espíritu Santo? ¿A quién le ora usted? Al Padre. Eso tiene que ser claro. Dice el versículo 20, y por medio de Cristo nuestro amén, que significa así, se eleva a Dios para su gloria. Claro, pero es por medio de Cristo. ¿A quién le agradeces tú? ¿Y cómo lo haces? A través de Cristo. Pero Dios, ¿cómo proveyó lo que tú necesitas? A través del Espíritu Santo. Así funciona la Trinidad. El Espíritu Santo es la fuente. Tú recibes.
Entonces, a través de Cristo, le agradeces al Padre. Sí es claro, ¿no? Lo dice aquí, mira. Y por medio de Cristo, nuestro amén, que significa así, se eleva a Dios para su gloria. El sí de Dios viene a nosotros en Cristo, según el versículo 20, la parte primera dice, pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo. No hay otra forma de que se cumplan las promesas de Dios. Oiga, y entonces qué raro, con tantos muletos, con tantas cosas que hay en las lajas, que dicen, no, pues que a mí me hizo el milagrito. Ajá, ¿quién? ¿Quién te hizo el milagrito? Entonces, bueno, con todo, no, pues la Virgencita me hizo el... Ah, pero si aquí dice, todas las promesas de Dios se cumplieron en quién? En Cristo, dice, en Cristo. Entonces, si el sí de Dios viene a nosotros en Cristo, entonces la oración debe ir a Dios a través de Cristo. Porque nadie quiere escuchar un no. Todo el mundo quiere escuchar un sí cuando oran, y eso es lo que escuchamos en Cristo y en ningún otro lugar. Entonces, tus peticiones, o sea, miren la oración tan poderosa que es. Entonces, vienes y le pides a Dios, y al pedirle en Cristo, ¿qué es lo que estás haciendo? Que el sí tuyo confirme el sí de Dios. Y ahí recibes. ¿Estás en problemas? Sí, sí. ¿Y has orado? Oh, yo le pido todos los días. Hermano, ¿qué pides tú? ¿O cómo pides? Si las promesas de Dios ya están para ti. ¿Cierto? ¿Se acuerda que yo siempre les cuento la anécdota de la viejita que viajó en un avión a visitar al hijo? Y cuando ya la recibe el hijo en el aeropuerto, mamá, qué bienvenida, ¿cómo estás? Bien, hijo, pero con un hambre. Pero no le dieron comidita ahí en el avión. Sí, eso pasaron unos platos ricos, pero yo no tenía plata. Ay, mamá, pero si eso viene incluido ahí en el boleto. Pero como yo no sabía. Así hay muchos cristianos. Nuestra travesía aquí en esta tierra ya está cubierta. Ah, ¿por qué cree que hubo un pueblo atravesando un desierto con una nube que lo guardaba del sol durante el día, con una columna de fuego que lo abrigaba en la noche, con maná que caía día a día, con una roca que lo seguía donde brotaba agua, que sus ropas no se gastaban, su calzado no se gastaba? ¿Quién los estaba cuidando? Y estaban atravesando el desierto. Amén. Ahora vino, y eso que era un pueblo incrédulo, y ahora vino Canaán. En Canaán, ¿qué fue lo que les dijo Dios? Se les acabó el maná, hijos. Ya no va a caer más maná. Ah, dijeron todos. Ahora tienen, si quieren comer, tienen que trabajar. Si quieren comer, tienen que trabajar. Pero pues Señor, ¿cómo mejor era el desierto? Ah, bueno, quieren que en el desierto. Pero acá, si quieren comer, tienen que trabajar. Con la diferencia de que esta es una buena tierra que fluye leche y miel. Ah, no, pues así, vea esas uvas. ¿No? Sí, porque así son las promesas de Dios. Pero hay gigantes. Ah, pero yo a ustedes les entregué esa tierra ya. Sí, pero los gigantes. Sí, 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 pero ¿qué? Pero los gigantes. Entonces llegó uno que dijo, esos gigantes nos los comemos como pan. Ah, está loco. No, ese cree. ¿Me da cuenta la diferencia? Entre sí, el sí de Dios es sí. ¿Esta tierra de ustedes qué significa? Que esa tierra es nuestra. Pero es que mire, la tierra es nuestra.
¿Cuántos quieren entregarle su trabajo a Dios? Entregarle su negocio a Dios. Ese es un sí de parte de ustedes, porque si Dios les dio ese negocio, ese es un sí de parte de Dios para ustedes. Pero pues es que yo no sé, es que yo no sé. Entonces ya es el problema de aquí hacia allá, no es el problema de allá hacia acá. ¿Sí entiendes eso? El problema es aquí, no cree. Es que usted sigue echándole riegos. ¿Ah? Y sigue en las noches bañándose con ruda. Entonces está el sí de Dios, pero no está el suyo, de aquí hacia allá. ¿Qué le hace falta entonces? Oración. Oración, en otras palabras, vida devocional. Eso es lo que hace falta, vida devocional. Dice, y por medio de Cristo nuestro amén, que significa sí, se eleva a Dios para su gloria. El sí de Dios viene a nosotros en Cristo, según el versículo 20a, pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante sí. Entonces, si el sí de Dios viene a nosotros en Cristo, entonces la oración debe ir a Dios a través de Cristo, porque nadie quiere escuchar un no. Claro. Si Dios dijo que sí, entonces, ¿por qué escuchas un no? Piensa. Estoy diciendo, porque Dios ya dijo que sí. ¿Y por qué escuchas un no? O sea, nadie quiere escuchar un no, pero dicen, no, pero es que no. O sea, que Dios es sí y no. No, no es cierto. Él es sí o es no, pero no es sí y mañana no, no, Él es sí. Entonces, si las promesas de Dios, que son promesas de Él para ti, son un sí de Dios, y nadie quiere escuchar un no, es porque tu oración debe ir a Dios en Cristo. Porque te falta vida devocional. Y de ahí es lo que hablábamos al comienzo. ¿Qué es lo que pasa? Que empiezas tú a moverte ya satisfecho. Llegaste hasta ahí, ¿cómo estoy? Bien. Pero ahí no, ahí estoy bien, ahí a mí déjenme quieto. Dios dice, no, no quiero que te quedes quieto, porque yo quiero más para ti. Entonces el verdadero creyente, ¿cómo es? Con una santa satisfacción insatisfecha. ¿Sí se da cuenta? Bueno. Todo el mundo quiere escuchar un sí cuando ora, y eso es lo que escuchamos en Cristo. Oiga, y eso es lo que escuchamos en Cristo. Porque hay promesas de Dios ya. Por eso le digo, tu cuenta ya está abonada. ¿Sí? Eso es lo que escuchamos en Cristo y en ningún otro lugar. Eso es lo que queremos decir cuando decimos en el nombre de Jesús al final de nuestras oraciones. Claro, porque eso de orar en el nombre de Jesús no es solamente orar en el nombre de Jesús. Lo que estás diciendo, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué significa? Que tú estás diciendo que en el nombre de Jesús, o sea, a través de Cristo, estás diciéndole a Dios, sí, para que el sí de Dios se cumpla en tu vida. Pero como es un cliché, ya es terminar la oración en el nombre de Jesús, amén. En el nombre de Jesús, amén. Y no has entendido qué es lo que estás diciendo. O sea que la oración es a través de Jesús, lo otro, la oración es para la gloria de Dios. Dice el versículo 20b, y por medio de Cristo nuestro amén, que significa así, se eleva a Dios para su gloria. Amén es la gran afirmación de que Dios es el dador y nosotros somos los necesitados. Porque Dios está dando, los necesitados somos nosotros. Pero cuando nosotros decimos amén a través de Cristo, estamos diciendo que estamos recibiendo del único que nos puede dar. Nadie más. Amén afirma la gracia y la bondad de Dios y su poder y sabiduría para responder de la mejor manera para su gloria y para nuestro bien. Así que toda oración debe tener la gloria de Dios como su objetivo principal.
Por eso, así como algún día hablábamos de la alabanza, así debe ser la oración. La oración debe ser algo que te da paz aquí en la tierra, a ti, y en el cielo, gloria a Dios. Así debe ser la oración también. Eso es lo que vinieron a proclamar los ángeles. ¿Se acuerdan cuando nació Jesús? Paz en la tierra a los hombres de buena voluntad y gloria a Dios en el cielo. Porque es la única manera. Cuando el sí de Dios se cumple aquí, en la tierra, el que es glorificado es Dios. Así que amén es nuestro sí a la gloria de Dios. Luego la oración se detiene en las promesas. La oración se basa en la cuenta donde Dios ha depositado todas sus promesas. Mira qué poderoso. La oración no espera en la oscuridad que haya un Dios con buenas intenciones. ¿Será que Dios me da? ¿Será? Qué terrible sería esto, ¿no es cierto? Como tratar, por eso es que la mayoría de gente quiere convencer a Dios de que haga las cosas. Pero Dios dice, ya te deposité. Y lo que tienes que hacer es retirar. Pero el problema es que estás buscando en Netflix. Mire cómo ayuda a Dios, ¿no? Con los errores. Ese es el problema, que tú estás buscando en Netflix y es en Neki. Por eso no encuentras. La oración se basa en la cuenta donde Dios ha depositado todas sus promesas. Entonces, cuando tú oras, ¿cómo tiene que ser tu oración? Con seguridad. Que lo que tú necesitas, ya lo tienes a tu disposición. La oración no espera en la oscuridad que haya un Dios con buenas intenciones. No. Porque a veces lo que nosotros pensamos, no, que Dios mío, por favor, Dios mío, Dios mío. Estoy hablando de la oración efectiva, pues hermano, de la oración efectiva, de la oración conforme a lo que Dios quiere. Pero a veces para nosotros la oración es coger y ver a Dios, por Dios, ayúdame Dios, por Dios. No, ayúdame en esto, mira, es que yo no sé qué voy a hacer mañana. Ayúdame, por Dios, ayúdame. Eso es lo que la mayoría piensa, que es entonces la oración y entonces lloran y berrean ahí en la oración. La oración no espera en la oscuridad, la oración va al banco y se basa en sus promesas. Esa es la oración poderosa. No tengo ni oro ni plata, dijo. Más lo que tengo te da, o sea que sí tenía. Y él entendió, comprendió Pedro, que él sí tenía en su cuenta una cantidad invaluable. Yo no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Sé sano. Ay, hermano. ¿De dónde sacó ese poder para poder levantar a ese paralítico? La oración va al banco y se basa en sus promesas. No pierdas la conexión entre las dos mitades del versículo, porque todas las promesas de Dios son en él sí, y por tanto, dice. Eso lo dice en otra versión, ¿no? Por eso es interesante estudiar la palabra en unas 2 o 3 versiones. Porque todas las promesas de Dios son en él, sí. Y por tanto, dice, o sea, debido a las promesas que son en Cristo, sí. Y por tanto, también por medio de él, o sea, por medio de Cristo, decimos amén a Dios para su gloria por medio nuestro. ¿Por qué por medio nuestro? Porque vamos a mostrar las bendiciones de Dios en nuestra vida. Y al mostrar las bendiciones de Dios en nuestra vida, Dios va a ser glorificado. Y termino. Ahorita no hay afán, ¿no? Usted no tiene afán, todavía está lleno de la cena de anoche. ¿Sí? ¿Cómo le fue con el champús? Ahí, más o menos. Amén es una palabra completa y preciosa en tiempos de oración. No es un amén, amén, amén. No significa principalmente, sí he dicho toda esta oración, significa, sí, Dios ha hecho todas estas promesas. Mira la diferencia. No es decir, en el nombre de Cristo Jesús, amén.
porque la mayoría lo toma como que ya, acabé de orar. Amén es acabar de orar, ¿cierto? Pero ahora usted debe entender que amén significa sí, Dios ha hecho todas estas promesas y yo digo sí, son mías. Entonces tú acabas de orar por los alimentos, ya, y está ahí, tienes ese pedazote de carne que te llama, venga, venga, le dices quieto, quieto, le dices, espere. ¿Por qué? Porque esta es una promesa de Dios. Yo no los dejaré, yo no los desampararé. Siempre habrá provisión. Entonces tú le das gracias, ya, porque Él te está mostrando su bendición ahí y lo ha hecho en Cristo. Y entonces tú a través de Cristo le dices gracias a Él y ahí sí te dedicas a consumir. ¿Y quién es glorificado? Dios. Qué sencillo, ¿no? Pero qué difícil. Amén significa sí, Señor, puedes hacerlo. Significa sí, Señor, eres poderoso. Sí, Señor, eres sabio. Sí, Señor, eres misericordioso. Amén es como un signo de exclamación de fe en una oración de ayuda. Ya es como que estás diciendo, Señor, tú sabes las necesidades que yo tengo. Y son grandes, Señor. Pero sé que tú prometiste que siempre iba a estar conmigo, que tú me ibas a guardar, que tú me ibas a cuidar. Y yo lo creo, Señor. Por eso yo elevo esta oración a ti en fe, reconociendo que tu palabra es verdad, reconociendo que tus promesas son sí, y yo creo. Por eso esta oración la elevo con toda mi fe, con toda la seguridad, con todo mi gozo. Y te digo, amén. Qué diferente a decir, amén, Señor. Amén. Ay, ¿y ahora qué hago? ¿Qué has hecho? Nada. Nada. Al llegar al final de cada oración hay dos amén, dos sí. Cuando dices en el nombre de Jesús, ese es el amén de Dios, ¿no? Porque lo estás haciendo así, ¿no? A través de Jesús como vino y a través de Jesús como va. Es el amén de Dios. Todas sus promesas son sí y amén en Jesús. Jesucristo es el sí y el amén al final de tu oración. Luego, cuando dices amén, ese es tu sí. Y amén regresa a Dios por el suyo. O sea, cuando tú le dices amén, le estás diciendo, sí, Señor. Pero porque Él te dijo primero, sí. ¿Sí está entendiendo eso? Amén. Amén. ¿Sí lo está entendiendo o no? Eso es. Vaya aprendiendo así. Vaya aprendiendo, porque es el... Hasta los chiquiticos aprenden, ¿no? A veces cuando oramos ahí con Emilia es amén y amén, dice. Pero ella no entiende todavía, pero hay algo poderoso dentro de ella que la está llevando a eso. Amén es nuestro sí a Dios por su sí a nosotros en Jesucristo. Es la confirmación de que Dios cuando dice sí, es sí. ¿Has dicho sí a todos los sí de Dios para ti? ¿Qué opinas? ¿Estás viviendo en el disfrute más pleno del sí de Dios para ti en Cristo Jesús? ¿Has dicho sí a todos los sí de Dios para ti? ¿Cierto que no? Aún seguimos pensando que el éxito nuestro aquí en esta tierra depende de nosotros. Y por eso hasta vendemos nuestra conciencia y nuestras almas de paso. ¿Hay algún sí de Dios para ti al que dices no o quizá o no ahora? Y eso es grave, eso es incredulidad. Señor, ¿me vas a dejar morir? ¿Cómo así? ¿Me vas a dejar morir, Señor? ¿Por qué dices eso? Si yo te dije que no te dejaré, ni te desampararé. ¿Por qué puedes decir que te voy a dejar morir? Me ofendes, dice. Me ofendes.
Pero entonces, ¿por qué? Porque te estoy enseñando. Y esto, por ejemplo, es enseñarte. Esto es enseñarte. Así que te ruego, hermano, que dejes tu consagración a Dios a principios de 2026 para que sea, Señor, te prometo que por tu gracia, este será el año de mi sí para ti. Porque tu sí para mí ya me lo has dado. Pero yo he fallado en que yo no te he dado mi sí para ti. Porque mi amén, 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 amén. Pero de aquí en adelante voy a hacerlo con la convicción de que estoy diciendo, así sea, Señor. Reconozco que lo que tú dijiste sí para mí ya es sí y yo lo recibo. Me consagro a abandonar el no, a abandonar el quizá, el abandonar no ahora de mi incredulidad, porque eso es incredulidad. Yo no puedo entender, dice, mire, la palabra dice, mas no pedirás prestado, sino que prestarás. Y hay quienes están más colgados que bigote de chino. ¿Ah? ¿Y entonces qué pasa? Hay algo que está fallando. Porque hay un sí de Dios que ya está. Pero no hay un sí de parte nuestra que regrese. Y eso se llama ¿cómo? Incredulidad. Y digo sí a todo en tu sí, para mí me comprometo a una santa insatisfacción hasta que haya conocido la plenitud de tu sí en Cristo Jesús. Me comprometo a una santa insatisfacción. ¿Qué significa eso de me comprometo a una santa insatisfacción? Me comprometo a retomar una verdadera vida de oración. ¿Cuántos dicen amén? Listo. Si usted entendió esto, estamos ganados y empezamos con el pie derecho. Claro que es agüero, ¿no? También. Empezar con el pie derecho. Ya es un dicho, pero pues, utilicemos lo que más. ¿Se da cuenta que hasta los jugadores de fútbol, ese brinquito que dan para entrar a la cancha, de que pensaba que era por alguna cosa, no, es porque quieren entrar con el pie derecho. Nosotros ya estamos ganados. Entre con el pie derecho, con el pie izquierdo. Tal es así la Biblia. Mira, la Biblia dice, el mundo dice que todo lo que empieza bien, termina bien, dice, ¿no? Pero Dios dice que lo que más importa es cómo termina a cómo empieza. Porque ese himno que usted conoce dice, árbol que crece torcido. Ese himno, ¿no? Jamás su tronco endereza, dice, ¿no? Pero Dios nos ha mostrado que Él cogió árboles torcidos y los enderezó. Amén. Él lo mostró. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él es Dios. Así que hermano, yo le voy a pedir algo dentro de sus vidas de oración. Oren por los ministros. Oren para que todo este propósito sea bendecido. Cuando yo digo los ministros, no solamente hablo de los pastores. Ore por los ancianos, ore por los diáconos, ore por todos aquellos que de una u otra manera Dios los usa para llevar el mensaje del Evangelio. Oren por ellos. Debemos orar y planificar todo este tiempo. Debemos clarificar el enfoque y las metas del Señor para este año. Tenemos que hacerlo. Cristo viene pronto, hermano. Yo les decía en el mensaje, no es una ilusión vaga, no es algo lejano. Cristo viene pronto. Es absolutamente crucial que nos cubras con tu oración cada día del año. Ora por tu pastor, ora por los ancianos, ora por los diáconos. Realmente queremos encontrarnos con Dios y buscar su corazón para nuestra iglesia y nuestra misión en esta ciudad y el mundo durante todo este año y todos los años que el Señor nos tenga por delante. Termino con la pregunta una vez más. ¿Estás viviendo en el disfrute más pleno del sí de Dios para ti en Cristo Jesús?
que estás viviendo, yo creo que la mayoría tiene que bajar la cabeza y decir, no, no. ¿Has dicho sí y amén a todas las promesas de Dios? No. ¿Te unirías a nosotros en ese propósito para este año? Para un tiempo extraordinario de consagración, cuando diremos sí a todas las promesas de Dios. ¿Te vas a unir a esto? Porque esa va a ser la consigna para este 2026. Nuestras reuniones de oración va a ser para decirle a Dios, sí. Pero no es sí. Sí, amén, así sea. Lo creo, lo recibo, lo acepto porque es verdad. Sí. Amén. Gloria a Dios. Si lo entendiste, dale una ofrenda de palmas a Él. Bendito Dios. Y este era el mensaje de Dios para ti hoy. Ahora, como sé que usted quiere participar de la Santa Cena y se volaron el pan. ¿Sí está el pan ahí? Sí, ¿no? Ah, ya se lo volaron. Dejaron solo los trigos, dije yo. Pónganse de pie, por favor, hermanos. Miren, les comparto así rápidamente algo que me llamó mucho la atención. Hablando de la Santa Cena y de lo que hemos vivido en estos últimos días. Cuando escuchamos la expresión acción de gracias, muchas veces pensamos en una fecha especial, en una comida o en una tradición cultural. ¿Cuántos saben lo que significa Eucaristía? ¿No saben? Yo tampoco lo sabía, fíjense. ¿Sabe qué significa Eucaristía? Acción de gracias. La gratitud bíblica no nace de una costumbre externa, sino de una revelación interna. Eso nos hablaba el Señor, ¿no? Hace poco. No es el resultado de tener mucho, sino de reconocer quién es Dios y qué ha hecho Dios por nosotros. La cena del Señor, la iglesia primitiva, ¿sabe cómo llamó la cena del Señor la iglesia primitiva? Eucaristía. Me llamó la atención. Le llamó Eucaristía, es decir, acción de gracias. O sea, esto que nosotros hacemos es acción de gracias. Lo dijo Jesús, háganlo en memoria de mí. Como que ahora yo entiendo cuando dijo, háganlo en memoria de mí, tienen que agradecerle a Dios. Claro, Señor, porque tú diste tu vida por mí. Por eso, esta es Eucaristía, esta es acción de gracias. Ya está, bueno. Entonces, la cena del Señor, es decir, acción de gracias, nos lleva al corazón mismo del Evangelio, porque Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan y dice, y dio gracias. Imagínense. Y eso es profundamente confrontador. ¿Qué le esperaba después de la Santa Cena a él? La muerte en la cruz. Pero sin embargo, tomó el pan y dio gracias. Si Cristo dio gracias camino a la cruz, ¿cómo no vivir nosotros una vida marcada por la gratitud a la luz de la cruz? Por eso, la Santa Cena no es un rito. La Santa Cena es acción de gracias. Amén. Es acción de gracias. Ahora ya entiendo por qué lo dice, ¿no? Si no puedes discernir el cuerpo de Cristo, no participes.
Gracias, hermano. Porque uno tiene que entender por qué participa de la Santa Cena, por qué lo hace. Hacedlo en memoria de mí, dijo. Hacedlo en memoria de mí. Porque al participar de la Santa Cena lo que le estamos diciendo a Él es: gracias, Señor. Gracias, Señor. La acción de gracias es la respuesta natural a la gracia de Dios. Dice el apóstol Pablo en Tesalonicenses: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Se lo decía yo hace poco. Y hay algo importante: Pablo no dice den gracias cuando todo va bien, tampoco dice den gracias cuando entiendan todo, sino dice en todo. En las cosas buenas, en las cosas no tan buenas, en las cosas que entiendes, en las cosas que no entiendes, dad gracias a Dios. Es lo que está diciendo. Porque la gratitud, óigalo bien, no depende de las circunstancias, sino de la confianza en la soberanía de Dios. Hay muchas cosas que van a llegar a nuestra vida que nosotros no vamos a entender por qué. Pero cuando le decimos gracias a Dios, estamos reconociendo que Él es soberano y que todo lo que Él obra en nuestras vidas lo hace para nuestro bien. Un corazón agradecido es un corazón que ha comprendido la gracia. Donde la gracia es entendida, la gratitud brota naturalmente. Porque hoy, 1 de enero de 2026, tú estás aquí. Podrías estar muerto, podrías estar de un guayabo de esos, podrías estar acostado, podrías estar en cualquier otro lugar, pero Dios quiso que estés aquí. Y si Él quiso que tú estés aquí escuchando, recibiendo su palabra y además participando de la Santa Cena, es pura gracia de Dios. Y cuando tú entiendes la gracia de Dios, ¿qué pasa? Tu gratitud brota naturalmente. Así que empieza diciéndole: gracias Dios por tenerme aquí. Gracias Dios por haberme sacudido de esa comodidad que podía haberme dominado para levantarme hoy y venir aquí. Yo necesito de ti. La ingratitud, en cambio, revela un corazón centrado en sí mismo que cree que merece lo que tiene. Y la gratitud reconoce. La gratitud, ¿qué es lo que dice? Todo lo que tengo, todo lo que soy, es un regalo inmerecido de Dios. ¿Dices amén? ¿Estás seguro de eso? Así que la cena del Señor es en esencia una acción de gracias. Lucas 22, 19 dice: y tomó el pan y habiendo dado gracias lo partió. La palabra que Lucas usa es esa, eucaristeo, de donde viene Eucaristía, que significa literalmente, ¿qué significa? Eso, ahora ya lo sabemos, ahora ya lo sabemos, acción de gracias. Y antes de partir el pan, antes de hablar de sacrificio, antes de mencionar la sangre derramada, Jesús dio gracias. Antes de quejarnos, antes de andar hablando de dolores, antes de haber hablado de nuestras penas, dale gracias a Dios. Jesús, que iba a la cruz, tomó el pan y dio gracias. Amén. No sé cómo habrás comido, qué habrás comido anoche. ¿Le diste gracias a Dios? Y decías: no hay que trasnocharse porque mañana pues toca madrugar, hombre. ¿Por qué pusieron ese culto ahí tan atravesado? Qué maluco. Pero no. Cuando entiendes la gracia de Dios, lo que hay en tu corazón es gratitud. Amén. Por eso nos enseña, al dar las gracias Jesús, que la cruz no fue una tragedia accidental, sino un acto redentor, un acto voluntario, un acto que Jesús abrazó con gratitud y obediencia al Padre. Por eso la cena del Señor no comienza con el pan partido, comienza con un corazón agradecido.
Dale gracias a Dios por estar aquí. Porque la gratitud no está después de la cena, está antes. Antes. Y demos gracias no solo por los beneficios, demos gracias, Señor, por un sacrificio. Y Pablo nos recuerda ahí en 1 Corintios, que es el pasaje que siempre leemos para la Santa Cena, que cada vez que comemos este pan y bebemos esta copa, anunciamos la muerte del Señor hasta que Él venga. La cena del Señor no celebra prosperidad material. La cena del Señor celebra redención eterna. Háganlo en memoria de mí. Por ese sacrificio que Él hizo, tú y yo somos salvos y tenemos vida eterna. Así que esto es verdaderamente para nosotros Eucaristía, acción de gracias, acción de gracias, acción de gracias. Damos gracias porque su cuerpo fue entregado por nosotros, su sangre fue derramada por nuestros pecados, nuestra culpa fue cancelada, un nuevo pacto fue sellado por gracia. Por eso Pablo exclama en 2 Corintios 9:15, gracias a Dios por su don inefable. Esto es, gracias a Dios por enviar a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora ya saben lo que significa amén. Porque el mayor regalo de Dios fue su Hijo. Él lo entregó. Ese fue un sí de Dios. Y nuestro sí es recibirlo y decirle amén, amén. Así que nuestra mayor razón para dar gracias no es lo que Dios nos da, sino que Dios se dio a sí mismo en Cristo. Y ahora, ¿qué es lo que pasa con un corazón agradecido que discierne correctamente la mesa? Y Pablo nos advierte ahí en 1 Corintios 11 que debemos participar de la cena con discernimiento. Dice, hay que participar con discernimiento. El problema no es el pan ni la copa, el problema es un corazón que se acerca sin gratitud, sin fe, sin reverencia. Ese es el problema. Esto no es un rito más como lo hacías antes. Participa de la Santa Cena, pero hazlo con gratitud, hazlo con fe, hazlo con reverencia. La cena del Señor no es un acto mecánico, no es un ritual vacío, es una respuesta consciente de adoración, porque hay acción de gracias en esto. Cuando nos acercamos con gratitud, reconocemos nuestra dependencia de la gracia, abandonamos toda autosuficiencia y nos rendimos nuevamente a Cristo. Cada vez que participamos de la Santa Cena, recordamos que somos nosotros los necesitados y que lo que hemos recibido de Dios lo recibimos no por algo que dimos, sino lo recibimos por pura misericordia de Dios. Sin gratitud, la cena pierde todo su sentido, y con gratitud la cena se transforma en viva adoración. Así que, hermanos, la acción de gracias no es una tradición anual, es una vida rendida a la gracia de Dios. Y la cena del Señor no es un rito repetitivo, es una proclamación agradecida del Evangelio. Mira, cierra tus ojos, imagina la cruz de Cristo, entonces la gratitud nace, la adoración se profundiza, el orgullo se derrumba. Entonces entramos a la mesa del Señor, no con méritos, sino con gratitud. El saber que tú, al compartir ahora la Santa Cena, el tener ahí esa copa de vino, ese pedazo de pan, no es por tus méritos, es pura misericordia de Dios. Así que debes participar con gratitud. Y vamos a salir de esa mesa llamados a vivir para la gloria de aquel que se entregó por nosotros. Por eso dice la palabra en Salmos, entrad por sus puertas con acción de gracias. Les digo de todo corazón, y tiene que ser una marca nuestra como congregación este año, una vida de oración, pero de corazones agradecidos. Que el Señor nos conceda corazones agradecidos, vidas rendidas, una adoración que brote, no del deber, sino de la gracia comprendida
de la gracia celebrada. Amén. Pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo: esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Hermano Carlos. Amado Padre, te damos gracias, Señor, porque hoy celebramos, Señor, esta cena que es santa por el sacrificio perfecto de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Traemos a nuestra memoria, Señor, lo que Jesucristo hizo, Señor, ahí en la cruz del Calvario para reconciliarnos contigo, Padre. Gracias por este pan, Señor, tipo de ese cuerpo, Señor, que fue vapuleado, que fue golpeado, Señor, y que tu Hijo Jesucristo lo hizo por amor a nosotros, porque sabía, Señor, que tenía que ser a ese precio y Él estuvo dispuesto a pagarlo. Por eso nunca vamos a poder pagar tanto favor, Señor, como el que hemos recibido de la mano de Dios y de la mano de Cristo. Hoy tomamos, Padre, de este pan, Señor, con gozo, con alegría y con inmensa y total gratitud, porque solo tú eres digno, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Comamos junto del pan. De la misma manera, tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beba. Hermano Javier. Bendito Padre, gracias te damos a ti, Señor, porque eres tú, Señor, el que nos permites hoy participar de esta Santa Cena, Señor. Recordamos, Señor, que tú entregaste la última gota de sangre, Señor, por nosotros, por tu amor, Señor. Por favor, ayúdanos, Señor, ayúdanos a valorar ese sacrificio perfecto, Señor. Y que cada día, Señor, sintamos de que tu bendición está con nosotros, Señor. Bendice este vino, Señor, tipo de tu sangre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bebamos juntos de la copa. Pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Cristo viene pronto. Amén. Gloria a Dios. Hermanos amados, de todo corazón, como su pastor, y en nombre de toda la oficialidad, oraremos y hemos orado para que este año sea un año lleno de bendiciones. Que Dios conceda todos los anhelos de su corazón. Que Dios bendiga su entrada, que Dios bendiga su salida, que Dios prospere sus trabajos, sus negocios. Acuérdense que las bendiciones ya las ha dado y están en su cuenta. Lo que ha fallado es extender el cheque bien girado y bien firmado. No, ni siquiera lo firmamos nosotros. Alguna vez les decía a los hermanos en un discipulado
La ventaja de ese cheque, ¿sabes qué? Que lleva la firma de Dios. Porque si fuera con la firma nuestra, de pronto sale chimbo. Pero va con la firma de Dios, entonces tenemos la seguridad de que hay fondos. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y el pueblo de Dios dice, sí y amén. Feliz año, mis hermanos. Dios los bendiga.